Muy buenos días chicos de cuarto de secundaria, queridísimos alumnos. Tengan la bienvenida a una clase más de ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de regímenes totalitarios, un tema correspondiente al periodo entre guerras, un periodo que abarca desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a analizar cómo se fueron configurando los países partícipes de esta Segunda Guerra Mundial, porque tanto en Alemania como en Italia van a surgir regímenes fascistas. En Italia, de la mano de Benito Mussolini, y en Alemania, de la mano de Adolfo Hitler. De igual manera, vamos a entender por qué era tan necesario que Estados Unidos participe de una Segunda Guerra Mundial, ya que había pasado por una dura crisis económica por el crack del 29, que también va a ser uno de nuestros próximos temas. Si quieres conocer un poco más acerca de este contenido, quédate hasta el final del video. Espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. En este video analizaremos los graves problemas por los que pasó la Italia de la posguerra, para entender en qué ambiente se produce el nacimiento y el desarrollo del fascismo italiano. El nombre de fascismo proviene de las haces de varas, que eran el símbolo de la antigua autoridad del Imperio Romano. También se conoce como revuelta de los Facci a una que tuvo lugar a finales del siglo XIX en Sicilia. Sin embargo, el nombre lo utilizará Benito Mussolini al crear los Facci di Combattimento en Milán en el año 1919. Esos grupos de excombatientes que tenían como objetivo principal reventar las huelgas obreras. El término que se usó para designar al movimiento en Italia se generalizó y pasó a denominar a todo tipo de partido o régimen político con estas características. En el tema que tratamos vamos a desarrollar las características específicas del fascismo italiano, desde la fundación del partido por Mussolini, que es la figura dominante, el líder carismático, la conquista del poder y su gobierno hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que va a ser derrotado. Ya veíamos en el tema anterior que Italia se sentía frustrada tras la Primera Guerra Mundial. Aunque se situó en el bando de los vencedores, la paz era para ellos una victoria mutilada. Las pérdidas materiales y humanas, casi 1 millón de víctimas, no son recompensadas con una generosa entrega de territorios, solamente reciben pequeñas compensaciones territoriales. El Trentino al norte, Istria y el puerto de Trieste en el mar Adriático, y las islas del Dodecaneso en el mar Egeo, pero no toda la costa de Dalmacia, que les habían prometido los aliados en el Tratado de Londres de 1915. El país se encuentra engañado y humillado por los grandes. Este sentimiento será capitalizado por Gabriele di Annunzio, uno de los primeros poetas y militares que hable y practique el fascismo, que intentó de manera exitosa conquistar Fiume en Yugoslavia, aunque tuvo que ser devuelto posteriormente. La situación económica de Italia era también muy complicada. Tras la guerra, Italia tenía una economía arruinada. Además de lo arcaico de sus estructuras económicas, se nota en el dato de que el 55% de la población activa se seguía dedicando a la agricultura, y las principales zonas industriales se localizaban en el norte del país, y las diferencias entre el norte y el sur eran enormes. En las ciudades, la reconversión de las industrias de guerra genera grandes masas de parados y desempleados. A este panorama desastroso se une una inflación tremenda, que genera un aumento espectacular de los precios, mientras los salarios siguen estancados. Los problemas financieros del Estado no son menores. La deuda del Estado era de 63
1.000 millones de liras, una cifra enorme. En el campo social, como podemos deducir de los datos anteriores, la situación social era muy tensa. En las ciudades era frecuente las huelgas y la ocupación de fábricas por los obreros, que se veían amenazados por el paro. Las huelgas, generalmente, degeneraban en enfrentamientos. En el campo la agitación era parecida y la propaganda anarquista cuaja entre los campesinos que no dudaron en ocupar tierras. La Revolución Rusa, que ya había producido un acontecimiento grande e histórico, animaba a los obreros de toda Europa que ven en ella un modelo a seguir. Por el contrario, los patronos sienten un gran temor a que estalle una revolución bolchevique en Italia y no dudarán en utilizar todos los medios a su alcance para evitarlo. Serán frecuentes los tiroteos entre patronos y revolucionarios en la Italia de aquellos años. La situación política, desde 1919, se suceden en Italia gobiernos muy inestables, no duran nada y son frecuentes las crisis ministeriales. La inestabilidad junto con la debilidad de los gobiernos hace que la democracia parezca como un sistema político desprestigiado. Los sucesivos gobiernos se muestran impotentes contra la agitación social y son muchos los que piden un gobierno fuerte y orden en las calles. Esas peticiones serán atendidas por los fascistas. Los principales partidos políticos de Italia en esa época pasaban por una severa crisis. En sí podemos mencionar la existencia de dos grandes partidos. Por un lado, el Partido Socialista, que ya de por sí tenía algunas contradicciones internas y del cual surge en 1921 el Partido Comunista Italiano. Por otro lado, teníamos el Partido Popular Italiano, que englobaba a la derecha y a los católicos que participaban en la política. Estos dos partidos son los mayoritarios y tienen ya una concepción y una organización moderna para dirigir a las masas. Frente a estos dos partidos surge en 1919 los Fasci Italiani di Combattimento y las Squadre di Azione, organizaciones fascistas de Mussolini que todavía no tienen ningún peso, pero que empiezan a hacerse notar al actuar de forma brutal contra los popolari y socialistas. Vamos a hablar un poco de Mussolini y el nacimiento del fascismo. Benito Mussolini, nacido en el año 1883, va a ser el líder indiscutible y carismático del fascismo italiano. De orígenes modestos, se va a encumbrar en las más altas magistraturas del Estado. Su padre incluso era un socialista convencido, y los primeros pasos en la política de Mussolini serán dentro de este partido. En 1900 dirige un periódico socialista llamado Avanti, pero al llegar a la Primera Guerra Mundial será expulsado por defender la participación italiana en dicha contienda. Funda entonces un nuevo periódico llamado Il Pololo de Italia. En 1919 canaliza el descontento de la posguerra y funda en Milán los Fasci di Combattimento, integrado por excombatientes, anarquistas, extremistas, y actuarán de forma violenta para reprimir las huelgas y manifestaciones obreras. En el año 1920, al ocupar las fábricas socialistas y ante la impotencia del gobierno, inicia una ofensiva contra los socialistas. Los fascistas van a ir adquiriendo cada vez más fuerza. Los Squadre di Azione y los Fasci di Combattimento se enfrentan a piquetes socialistas y atacan a municipios gobernados por estos. El gobierno, en vez de poner fuera de la ley a los fascistas, disuelve los municipios gobernados por los socialistas. Es la quiebra de la democracia. El gobierno no castiga a los culpables, sino que hace la vista gorda y golpea a las víctimas. Para muchos, la democracia ya no tiene credibilidad. A partir de 1922, Mussolini cuenta con la simpatía del gran capital, la patronal italiana. Aporta dinero para subvencionar a los grupos fascistas que utilizan
sin apenas disimularlo, material del ejército. Por si fuera poco, la justicia se muestra benevolente con sus acciones violentas. Ante el anuncio de huelga general el 1 de agosto de 1922, Mussolini lanza un ultimátum al gobierno y a los huelguistas. El partido fascista se muestra como la garantía del orden público, algo que no puede garantizar lamentablemente el gobierno. En octubre de 1922, el Consejo Nacional Fascista, máximo órgano del partido fascista, reunido en Nápoles, propone la marcha sobre Roma para convencer, entre comillas, al rey Víctor Manuel III para que entregue el poder a Mussolini. El rey, poco partidario del parlamentarismo y temeroso ante el avance de la izquierda, encarga a Mussolini formar el gobierno el 29 de octubre de 1922. De esta manera, con una marcha multitudinaria, Mussolini había llegado al poder. Una vez el fascismo en el poder, se va a buscar la eliminación de la oposición, un elemento muy característico de los regímenes fascistas, ya que buscaban la cero intervención de otros partidos políticos o simplemente la existencia de estos. Esta primera fase se va a dar de 1922 a 1926. En su primer gobierno, Mussolini respeta las instituciones y los ministros son de todos los partidos menos socialistas. Ministros fascistas habían muy pocos. El hecho más importante de esta etapa es la eliminación de la oposición de manera violenta. La violencia fascista hace que los popolari abandonen el gobierno en 1924. Este mismo año se crea una ley electoral a la medida de Mussolini, así que la oposición quedaba debilitada. El hecho más escandaloso de la violencia fascista fue el caso Matteotti, secretario general socialista, que fue secuestrado y asesinado por los bandos fascistas. Este hecho hizo que los diputados de la oposición abandonen la Cámara. Esto fue una gran torpeza política porque así Mussolini y el partido fascista quedaron solos en las instituciones de poder. La oposición tendrá que trabajar desde el extranjero. La reforma escolar también fue muy importante, ya que subrayó la enseñanza de la civilización grecolatina frente a la enseñanza de las materias técnicas. Lo que se buscaba era que los estudiantes recuerden el pasado imperial que tuvieron en su momento y de esa manera puedan acrecentar su sentido nacionalista para en algún momento participar y respaldar el expansionismo italiano. Es como si en nuestro caso recordáramos que anteriormente el Tahuantinsuyo ocupaba diversos países y que el Perú actualmente tenga que hacer la guerra para poder recuperarlos y nosotros estemos contentos de ellos porque vamos a restablecer el antiguo Tahuantinsuyo, para hacer una analogía con esta situación. En el aspecto económico, se inicia la liberalización de la economía y es así como Mussolini va a tener que pagar algunos favorcitos hacia los grandes capitalistas. De esta manera se suprimen los controles que tenía el Estado sobre la economía y que pervivían desde la guerra. Se eliminan algunos monopolios, se privatizan las industrias y se dan incentivos para la inversión de capital extranjero. De todas formas, sigue sin solucionarse el problema de la inflación. Como vemos, la política económica que desarrollan no era netamente fascista. Desde 1926 se abandona la línea liberalizadora y el Estado empieza a intervenir y a controlar en la economía. Con aprobación de la Carta del Laboro se acentúa el intervencionismo en economía. En esta época Mussolini se va a plantear algunos retos económicos como si fueran batallas en plena guerra. En esta línea está la batalla del trigo, entre comillas, que tenía como objetivo que Italia se autoabasteciera de este producto sin tener que recurrir a la importación. El objetivo se cumplió, pero a costa de sacrificar otros cultivos que sí hubo que importar. Otra preocupación es la creación de una lira, o sea, la moneda italiana de aquella época, una lira bastante fuerte, para subrayar el prestigio del país. Se mantuvo un cambio bajo para otras monedas más fuertes,
y esto se reflejó en una dificultad para la exportación de productos italianos. Se lanzó también a una actividad constructiva. Se empezaron, por ejemplo, proyectos como desecación de pantanos, construcción de autopistas, electrificación del ferrocarril, construcción de edificios colosales, sobre todo en Roma. Todo ello como escaparate y propaganda de los logros del régimen fascista. Los efectos de la crisis financiera de 1929 en Estados Unidos, de la cual por cierto vamos a hablar en nuestro próximo tema, se van a notar en Italia a partir de 1932. Desde ese momento se reducen las exportaciones y va aumentando el paro de forma rápida. Ante esta situación, el gobierno toma soluciones drásticas, entre otras la devaluación de la lira en un 41%. En esta época también se inicia la política autárquica. Italia tiene que autoabastecerse de todos los productos de primera necesidad, sin contar con el mercado exterior. Esa política supone el total control de la economía por parte del Estado. La política se acentuaría a partir de 1936, año en el que Italia invadió Etiopía en África y muchos países congelan sus relaciones con la Italia fascista. Poquito a poquito, Italia va a ir acercándose a Alemania para más adelante formar un bloque fascista junto a Japón. Un bloque que más adelante tendrá que enfrentar la Segunda Guerra Mundial. Muy bien chicos, esa ha sido la primera parte de este tema. Por favor, no olvides también revisar el tema del nazismo alemán, que está muy interesante. Eso ha sido todo por esta parte. Nos vemos.